Hola, buenas tardes, buenos días en Iberoamérica, buen día en Portugal o Brasil. Empezamos la 9ª reunión del Foro Osler con mucho interés, como siempre, intentando aportar conocimiento e intentar añadir un grano de arena para el cambio progresivo hacia la mejora de esa actividad a la que llamamos medicina y a la que nos dedicamos muchos de nosotros y de vosotros y de vosotras. Hoy, cuando esta mañana venía para empezar a plantear la organización, me acordé de pronto del libro y también de la película del médico de Noah Gordon, de una escena donde aparece el aprendiz, vamos a llamar así, de médico, preguntándole al maestro: Maestro, ¿qué hay en el interior? ¿Qué hay dentro? Es decir, era la máxima curiosidad por conocer la base de nuestro cuerpo, la base de nuestro funcionamiento. Pero no solo ahí, sino con una intención que es la que nosotros planteamos a la hora de realizar estas actividades modestas, pero convencidas, con la intención, digo, de aportar nuestro trabajo médico, nuestro trabajo sanitario, para ayudar a nuestros semejantes. Suena filosófico, pero esta es el leitmotiv, esta es la línea conductora de toda nuestra actividad y espero que durante todas estas 3 horas que vamos a compartir. Tenemos temas interesantes, hablaremos de la enseñanza de la medicina, un tema controvertido, un tema que sería para varios días de comunicación. Volveremos a retomar lo que hemos llamado la nueva exploración física, que en realidad deberíamos llamar la exploración física como hay que plantearla. Y también conoceremos algo que me parece interesante, pues es una encuesta realizada por el grupo Prodiagnosis. El grupo Prodiagnosis es un grupo iberoamericano con compañeros y compañeras de varios estamentos sanitarios de diferentes países, de Sudamérica, Centroamérica. De aquí quiero saludar también, si nos está viendo, a la doctora Mauina Campos de México, a la doctora Edita Falcó de Uruguay, al doctor Juan Pedro Macaluso, eminente internista y persona afable a través de las redes, y no lo conozco en persona, pero que lo puede uno ver claramente. Pues como digo, el grupo Prodiagnosis hizo también una encuesta que le llamamos Proyecto Magallanes, como Magallanes o Magallanes en portugués, como una persona unitaria entre los dos idiomas, el castellano y portugués, que en este grupo queremos plantear como idiomas intercambiables, sin traducción. También es un intento un poco arriesgado, romántico si se quiere, pero lo vemos posible. Y expondremos pues datos de los pensamientos de residentes de este lado del mar y del otro lado del mar Atlántico, acerca de cómo ellos enfocan un caso clínico, el diagnóstico diferencial, etcétera, etcétera. A través de ponentes que son de primer nivel. Veremos después, a continuación, al doctor Francisco Martos, que será quien nos hablará de la enseñanza de la medicina. Yo mismo hablaré de la exploración en medicina y también expondré los datos de la encuesta del Proyecto Magallanes. Y por último haremos las conclusiones y administraremos o haremos las menciones de las personas y servicios que este año consideramos merecen nuestra consideración. Me permito un poco hacer propaganda, si se puede llamar así, del Foro Osler, hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho durante este año. Hemos, sobre todo, mantenido la página web en idioma en inglés, en portugués y en castellano, donde exponemos posts y ponemos casos de lo que es nuestra base principal, que es el análisis de los problemas a partir de la práctica clínica. Este es el punto clave, por si alguien no lo tiene claro, de este Foro Osler, de esta asociación. Y, por supuesto, tiene otra serie de connotaciones, como es un trato en condiciones de respeto e igualdad hacia el paciente.
pero fundamentalmente es este deseo de aprender de la propia práctica clínica el que nos motiva. Y como digo, hemos estado pues con la página web también. Hemos mantenido durante casi 2 años ya, de forma modesta, pero la revista Prodiagnosis, y hemos participado en la reunión anual, gracias también al apoyo de los compañeros, de la Sociedad Americana para la Mejora del Diagnóstico, sociedad de la que nos surtimos en muchos conocimientos, y desde aquí quiero, aunque no creo que nos esté viendo porque no entiende castellano, pero al doctor Mark Graver, o Graver, que es como se diría, que es, digamos, el espíritu creador de todo este movimiento, y esta reunión ha sido la reunión número 12 de su sociedad. Mantenemos una actividad constante en las redes sociales, creemos que son fundamentales para que se nos conozca. Cuando se hace este tipo de actividad uno puede pensar que cae en un pozo ciego, pero yo no tengo ese convencimiento. Yo estoy convencido que las redes sociales, los mensajes que lanzamos, lo que hacen es caer como semillas en sitios que tarde o temprano, cuando las condiciones se produzcan, pues renacerán como una flor, y eso está ahí. En la página web, bueno, no es de las más numerosas vistas, pero es un orgullo que casi personas de todo el mundo, como siempre África queda en una noche oscura en lo que son las redes, pero prácticamente incluso podemos decir que países como Estados Unidos y Canadá, no es que tengamos una mayoría de visitantes, pero es un honor también que países de toda esta área, pues en ocasiones contacten con nuestra página web. Aproximadamente el número de visitas está alrededor de los 3.000, 4.000 visitas. En ocasiones en un año hemos tenido casi 6.000 y pico visitas. Depende mucho de la actividad que le dediquemos. Pero también es un orgullo y es nuestra aportación, nuestro granito de arena. Y como muchas veces en este tipo de grupos nos dicen, bueno, pero vosotros, ¿qué es lo que hacéis? Pues hemos desarrollado una especie de decálogo, podría ser heptálogo, y aquí queremos dejar claro nuestros principios de los que pueden sacarse actitudes prácticas a seguir. Si ponemos a analizar un caso, sabemos cómo analizarlo. Si ponemos que hay que tener respeto y hay que tratar al paciente en condiciones de igualdad, puedo garantizar que todos los miembros, simpatizantes, etcétera, etcétera, lo hacen día a día y soy consciente de ello. Y en el fondo no es más que una plasmar lo que queremos llevar a la práctica en nuestro trabajo médico. Sin más palabras, pues repito, cedo la palabra al primer ponente, que es el doctor Francisco Martos Crespo. Él es profesor catedrático de la Universidad de la Facultad de Medicina de Málaga, de Farmacología Clínica, experto en Economía de la Salud y también una mente realmente creativa, inquieta y un gran comunicador. Me siento bien. Como tú quieras. ¿Ponen la primera? Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes de empezar, 2 consideraciones. Primera, daros las gracias a Loren. Yo no estoy aquí por ser nada, es que somos amigos del colegio, nos conocemos desde que teníamos 11 años, o sea que de mí dicen los alumnos 3 cosas. Una, que cuento cosas muy inútiles, pero que suelen ser divertidas y provocadoras. Así que pues para hacer honor a mi leyenda, pues empezaré provocando, ¿vale? Cuando Loren me envió el programa,
le dije que no me gustaba, que no estaba de acuerdo en quién debe diagnosticar, si la medicina general o la medicina interna. Yo le dije que la medicina general no existe. Existe una especialidad médica del MIR, tan MIR como medicina interna, que se llama especialista en medicina familiar y comunitaria. Que mucha gente no lo sabe, pero que los profesionales de sanidad deberíamos saber que nuestros compañeros de primaria son tan especialistas como nosotros. O sea, como veis, empiezo provocando, ¿vale? Bien, los actores de la salud. Básicamente, para hablar de la salud, voy a hablar de 3 actores principales: la sociedad, el sistema sanitario y la universidad. Lo lógico sería que hubiera puesto un solo círculo, pero aquí, como ya veréis, cada uno va un poco por libre. Para empezar cada una de las, ya que estamos en el foro Osler, y para empezar cada una de las secciones, empezaré con una frase de Osler, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de la sociedad española, los españoles. Como decía Osler, ser buen médico significa poseer conocimiento y las 3 H: humanidad, humor y humildad. Y creo que es importante porque a veces se nos olvida. Bueno, ¿quiénes somos los españoles? Actualmente el sistema sanitario español cubre a 46 y pico millones de personas, de las cuales 12 millones son aproximadamente menores de 16 años y 13 millones por encima de 64. Es lo que se llama la tasa de dependencia, personas que o bien no se han incorporado al mundo laboral o ya han salido de él. La esperanza de vida del hombre es de 80 años y de la mujer es 85,6. Es decir, tenemos un perfil de país de primer mundo, el segundo en esperanza de vida del mundo. O sea, buena noticia, ¿vale? ¿Por qué vamos al médico? Las enfermedades crónicas más frecuentes en España son, en primer lugar, la hipertensión arterial, 18,4%, pero la segunda, el dolor de espalda. La tercera, el colesterol, pero la cuarta, la artrosis, y la quinta, el dolor cervical crónico. O sea, que nos duelen mucho los huesos. Y vamos al médico porque nos duelen los huesos, ¿vale? No, es importante saber por qué vamos. Aquí os presento, pues, la prevalencia de personas con al menos una patología crónica. Como veis, pues depende de la edad y depende de la renta. En los niveles de renta bajos, la salud es más mala. Aquí hay porcentaje de personas polimedicadas. Como veis, hay una fuerte dependencia de la edad. A partir de 65 años, pues hay un 10% de personas que toman entre 6 y 9 medicamentos, es decir, que empezamos a tomar pastillas, ¿vale? ¿Y qué pastillas nos tomamos? Pues cuando uno ve la lista de los medicamentos más vendidos, sobre todo datos oficiales del Ministerio, el medicamento más vendido en España en el año 2018 fue el omeprazol. Lógico, porque como hemos dicho, vamos mucho al médico porque nos duelen los huesos. Y veis que la segunda el paracetamol, que tenemos salicílico, sí, usamos muchos AINE. ¿Sí o no? Entonces es lógico también que tomemos omeprazol. Lo que no es tan lógico es que aparecen ahí como la quinta y la tercera 2 estatinas. A ver si vivimos mucho, no por la dieta mediterránea, sino veo que nos hinchamos de estatinas, porque está en la tercera y la quinta, Y si lo vemos por costo, pues también lo que nos gastamos los españoles más dinero en la farmacia es en atorvastatina. Dieta mediterránea, ¿no? O atorvastatina. Una de las dos seguro, pero... Y después a mí me sorprendió muchísimo que el cuarto medicamento más vendido es la paliperidona, que es una caza para los nervios. No somos el país de la felicidad, pues nos hinchamos de pastillas para los nervios, ¿vale? Y la quinta son los parches de fentanilo. Es decir, ¿vale? Es que con esto de la epidemia de opiáceos os suena o no. Pues aquí el quinto medicamento, en primaria, parche de fentanilo. Dato del Ministerio, ¿vale? Bueno, por eso vamos al médico. ¿Y de qué nos morimos? Básicamente nos morimos de 2 cosas. El 30% nos morimos de problemas cardiovasculares y un 25% de cáncer. Y un dato que me llamó la atención al hablar de estadística del Ministerio es que muere más gente por suicidio que por accidentes de tráfico. Entonces es un dato poco, que se dice poco, pero hay mucha campaña para accidentes de tráfico y muy poquito para evitar el suicidio. Y fue un dato que yo desconocía. En cuanto al hábito de vida, bueno, pues el 27% somos fumadores. Este segundo dato no me lo creo demasiado, solamente 1,6% de alcohol me parece demasiado bajo. Somos un país tremendamente tolerante con el alcohol, hasta tal punto de que el año pasado la Federación Española contra la Droga, la Fundación Española contra la Droga, uno de sus premios se los dio a la Asociación Española de Bebidas Alcohólicas. Con lo cual uno dice, bueno, una cosa es que traguemos y otra cosa es que nos pasemos, ¿no?
obesidad 17%, tomamos fruta y verdura casi la mitad a diario y el sedentarismo comienza a ser un problema. Entonces yo creo que con esos datos os he hecho más o menos un dibujo de cómo somos los españoles, ¿no? Tengo el informe, son 10 folios, si los quiere alguien, porque son 10 folios, vienen 50 puntos, cómo está la salud en España. Sistema sanitario, bueno, como decía Oller, estamos en esta profesión por vocación y no por negocio. Bueno, esto es un estudio que ha hecho una empresa privada, una de estas grandes, no sé si Pricewaterhouse o Ernst & Young, una consultora de estas, que analizó el sistema sanitario español. Y la verdad que creo que es un análisis bastante bueno, porque nos da unas claves que estamos bastante correctas. En primer lugar, dice que tenemos buenos resultados en salud, esperanza de vida alta, pero conviene recordar que la esperanza de vida no depende básicamente del sistema sanitario, depende de comer 3 veces al día, de tener agua potable y de que no te corte la luz. Es decir, que en la tierra del barrio donde más se vende salud, en Mercadona, se vende mucho más salud que en la farmacia. Es que si no nos liamos. La segunda cosa que dicen, que tenemos una buena valoración general por parte de los ciudadanos, ahora lo veremos, que hay una amplia red asistencial, y eso es verdad. Si uno compara el sistema sanitario español con cualquier europeo, en España hay muchos puntos que venden salud. La Torre de Benagalbón, que somos una pedanía del Rincón, que tenemos un poquito de habitantes, pues tenemos un consultorio y tenemos 2 farmacias. Si te metes en la selva negra alemana, para encontrar una farmacia te las ves y te las deseas. Tenemos muchos puntos que venden salud. Es decir, el acceso es muy rápido por parte de todo el mundo. Y después que tenemos un personal sanitario muy bien formado. El personal sanitario en España está muy bien formado. En cuanto a las debilidades, bueno, pues el déficit de gobernanza, ahora con los cambios políticos, todos lo sabéis, y lo que habla todo el mundo en los cafés, en los hospitales, a ver a quién nos traen. Es decir, ¿sabéis lo que os digo? Consideramos a alguien externo que nos van a poner el político de turno. Tenemos un serio problema de gobernanza. Y después que tenemos una sanidad pues muy preparada para el tema de agudos, pero muy poco preparada para el tema de crónicos. Eso es una realidad. Los hospitales funcionan muy bien, los agudos estupendos, pero en los crónicos tenemos serios problemas. Y en cuanto a posibilidades, pues habla del tema de la concertada y la privada, o sea, lo de la sanidad privada. Pensad que algunos trabajáis en el clínico, ¿no? Varios. Bueno, pensad, por ejemplo, cómo está el sistema educativo a nuestro alrededor. Hay un colegio que es puramente privado, que es el Romeral. Hay un concertado, que es Los Olivos. Hay un par de colegios normales, digamos, públicos, el área de la calle es uno. Y después hay colegios especiales, como el de los Asperones. En sanidad tendremos que irnos acostumbrando a convivir centros privados, centros públicos, centros mixtos, o sea, cosa que en educación está como muy normalizado, a nadie le extraña que haya 4 colegios con 4 estructuras diferentes en 3 kilómetros a la redonda. En sanidad tendremos que irnos acostumbrando a ese chip. No va a haber público ni privado, sino que habrá muchos cambios intermedios, ¿vale? Bueno, ¿qué opinan los pacientes? Los pacientes en España, en las grandes encuestas, el 66% está contento con su sistema sanitario. Están más contentos en atención primaria, 7,3 sobre 10, y un poquito más cabreados con los hospitales. Y una de las cosas que destacan todas las encuestas realizadas de los pacientes es que están muy contentos de los profesionales que lo atienden. Más cosas que dicen los pacientes. Que en primaria, en el 75% de los casos, su médico de familia le deja que intervenga en su plan de cuidado. Ya en especializada, ya solamente 70, y cuando te hospitalizan ya te hacen menos caso. Solamente 2 de cada 3 le hacen caso y el tercio restante pues está secuestrado legalmente dentro de un hospital, ¿no? Equidad en salud. En cuanto a qué opinan los españoles de la salud, opinan pues el 83% que no hay diferencia en cuanto al sexo, que se trata igual a hombres que a mujeres, que no hay diferencia en cuanto a edad, ya bajamos, 70%, con nacionalidad ya bajamos más, 58,6%, zona rural urbana 56%, y situación legal 56%, o sea que estamos muy contentos con un sistema, aunque la mitad admitimos que no trata igual a todo el mundo. ¿Me explico o no? Lo cual se queda uno... Bueno, pero en todos los rankings, una buena noticia, en todos los rankings sanitarios del mundo, todo el sistema sanitario español sale como el segundo o tercero del mundo, y en algunos resulta el primero. ¿En qué suspendemos? Hay 3 asignaturas que suspendemos y todos los rankings nos dicen que estas 3 cosas hay que mejorarlas. Una es la profilaxis del SIDA, otra es la profilaxis del tabaquismo y la tercera es la profilaxis de la obesidad infantil. ¿Qué tienen en común las 3? Pues tienen 2 cosas en común, son prevención. ¿Y qué problema tiene la prevención? Que la prevención implica que un político va a hacer el gasto hoy
para que otros a los 15 o 20 años tengan los resultados y se pongan las medallas. Os recuerdo que vamos a elecciones por año. ¿Qué político va a hacer eso? Ninguno. En segundo lugar, si veis las tres cosas, pues son como muy feas las fotos. ¿La foto cuál sería? Pues un niño gordo fumando al lado de una máquina de condones. Feísimo. Es mucho más bonito la foto del último aparato de tercera tecnología del Carlos del clínico, ¿sí o no? Que viene el consejero, el delegado, el gerente, ¿sí o no? Es decir, que esto se tarda mucho en obtener resultados y aparte la foto es feísima. Bueno, formación. También recordando a Oller, ver enfermos sin leer el libro es como navegar en el mar sin tener carta de navegación, pero leer el libro sin ver enfermos como nunca navegar, ¿vale? Formación. Bueno, la formación de los médicos en España está una escalera con 3 niveles. Escalón primero la facultad, el segundo la Academia Mir y el tercero el hospital. La facultad. En España hay 48 facultades de medicina. 37 son públicas y 11 son privadas. Hace falta nota de corte muy alta para entrar. Ten en cuenta que el tope de puntos de un alumno en el examen de selectividad son 14 puntos. Para entrar en la más alta, que es la Autónoma de Madrid, hace falta 13,12 y la más baja de España es la de Lleida con 12,12. Es decir, un sobresaliente alto para entrar en medicina. En Andalucía estamos intermedios, donde más nos hace falta Sevilla, después Granada, después Málaga, después Córdoba y después Cádiz, ¿vale? Málaga estamos intermedios. Pero una cosa que me llamó la atención, y eso, he cogido 2 universidades, la de Málaga y la Pompeu Fabra. La Pompeu Fabra, universidad catalana, que pública, pero con todos los rankings sale como la mejor de España. Se he comparado la nota de entrada de una carrera de cada una de las ramas de conocimiento en ambos sitios, en Málaga y en la Pompeu, ¿vale? Y oh sorpresa, tanto medicina como traducción e interpretación, letras, es más difícil entrar en Málaga que en la Pompeu. Por el contrario, biología, economía o informática, la nota de corte en la Pompeu es mucho más alta que la de Málaga. ¿Cómo se explica eso? Mira, las universidades son empresas que fabrican 2 productos: la docencia y la investigación. Los grandes investigadores, en Málaga suena, los biólogos, los ingenieros, en docencia un desastre, ¿me entendéis o no? Mientras que otras facultades han decidido hacerse su punto fuerte en la docencia. Hombre, además cuando vi esto saqué pecho porque se están en las narices de mis compañeros de ciencia y mis compañeros de informática, dice que los médicos somos unos tollos, pero los alumnos nos quieren y a vosotros no. No está mal esa comparación, ¿verdad? La Pompeu y nosotros en una carrera de cada rama de conocimiento. Bueno, plan de estudio de medicina. Plan de estudio, las preclínicas. Las preclínicas tienen 2 problemas. Hay muchas asignaturas de morfológicas y muy poquitas de funcionales. Pero hay un problema mayor, que el alumno estudia mucho más morfológicas que funcionales. ¿Por qué? Por el sistema de reclutamiento de los profesorados. Mirad. La anatomía, desde Vesalio en el siglo XVI, ya se acabó. Descubrió todos los músculos y huesos a pedir por haber. Con lo cual, la forma en que se ha seleccionado a los profesores de anatomía es porque eran muy buenos docentes. Las morfológicas han cogido buenos docentes y que les gusta enseñar, ¿me entendéis o no? ¿Qué pasa en las funcionales? Os recuerdo, Negrín, el último presidente de la República Española en la guerra, era catedrático de Fisiología de Madrid. Con lo cual, la fisiología en España y la bioquímica siempre ha estado a un nivel muy alto. De hecho, Severo Ochoa era discípulo de Negrín. Pero el mismo Severo Ochoa decía de Negrín que era muy mal profesor, que enseñaba muy mal y suspendía mucho. O Margarita Robles, la gran científica española, pues Margarita Robles es tan buena científica que hace 10 años el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las patentes, el dinero que recibía por patentes de todo, la mitad eran patentes de esta mujer. Ahora te ponía a escuchar una clase y dormía un caballo. No, es que la docencia es una cosa y la investigación es otra. Entonces, a los fisiólogos bioquímicos se les elige porque investigan muy bien, con lo cual explican muy mal y además lo hacen con mucha desgana, ¿me entendéis o no? O sea, no solo hay que haya mucha morfología en la preclínica, sino que el anatómico explica muy bien y el alumno se come la anatomía. Y la fisio y la bioquímica vas a pasarlas como buenamente pueda. Segundo problema, las clínicas. Las clínicas yo creo que hay 2 problemas. Uno yo llamo el mal de las rotondas. Seguro que conocéis a muchos compañeros que en el clínico, tomando café por la mañana, empezáis a decir, hay que ver la universidad, a ver si cambia. ¿Suena lo que estoy diciendo? No. A muchos de esos compañeros les dicen, ve a una clase, pasa por la rotonda, y la rotonda hay un haz que le altera el cerebro
se va a clase y da la clase más catedrática que nunca he escuchado. Y tú dices, pero si hace 2 horas, yo he dicho a los de Rayo que lo investiguen porque tiene que haber un problema ahí. ¿Os suena lo que estoy diciendo, verdad? Y segundo, hay especialidades hipertrofiadas. No tiene sentido que el currículum de medicina esté otorrino, ojo como asignatura, y no esté atención primaria, no esté paliativo, no esté geriatría. Es decir, tenemos unas clínicas totalmente descompensadas, porque ya habéis visto por lo que vamos al médico, ¿me entendéis o no? El rotatorio, muy poco tiempo en atención primaria. Además, los alumnos se cuentan cuando hablas con ellos, dice, además, cuando vas allí, dice que hay una cosa muy rara, el médico está más tiempo mirando el ordenador que al paciente. Dice, eso es un problema, ¿vale? Y mucho hospital. La academia MIR, punto 1. ¿Tiene que existir academia MIR? ¿Cómo saca la gente esas notazas para entrar en selectividad en medicina? Porque todos los colegios, tanto públicos como privados, durante los 2 últimos meses, preparan a sus alumnos para sacar selectividad. ¿Eso es lo que estoy diciendo, no? ¿Por qué las facultades de medicina, en el último año que está la gente en los hospitales, rotando por las tardes, no organiza cursos gratuitos para todos sus alumnos para preparar el MIR? Hay intereses, está claro, del privado, o que hay gente que quiere hacer selección por renta, ¿me entiendes o no? Si quiere que tu niño saque el MIR, pues lo manda a la Academia de Oviedo, ¿vale? Bueno, esto es, lo voy a poner por parte. Estos son la mediana de adjudicación de las plazas MIR del año pasado, ¿vale? Especialidades más elegidas. Las mentes médicas más brillantes de este país que eligieron cirugía plástica y dermatología. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿A que son una mijita, verdad? ¿Qué? Yo cuando lo vi me acordáis hace un tiempo a los pilotos del ejército, como el ejército había tardado X años en informarlo, no podían irse a una privada hasta que no pasaran. Yo creo que hay especialidades que decirle a la gente, mira, que nos ha costado a todos los españoles un pastón formarte, y tú elegir de los mejores la especialidad para poner una privada y echarte. Tenemos un problema. Estas son las intermedias y después las últimas, ¿vale? Las últimas, bioquímica clínica, son, sí, parece lógico. Análisis micro. ¿Qué les pasa a esa gente que empezó medicina, se da cuenta de que no les gustaba enfermo y se refugian donde no hay que ver enfermo? Lo cual parece no ser. Pero entonces, volviendo a mis peleas con Lorenzo sobre medicina familiar y comunitaria, al bioquímico clínico, que son las últimas plazas, si lo considera especialista, ¿por qué no? Al médico de familia, que le sale tres puestos por encima. Bueno, os voy a contar una historia de mitología griega. Yo cuento muchas historietas, ¿vale? Suena Esculapio. Bueno, Asclepio era el dios griego de la medicina, ¿vale? Este hombre tenía todos los saberes médicos, pero Zeus se cabrea con él y lo mata. Entonces, claro, lo que hace su familia es repartirse sus saberes, y se reparte de la siguiente forma. Su hija mayor, que era la favorita, elige la curación de las enfermedades, la panacea. De hecho, seguimos utilizando el término panacea como lo que todo lo cura, ¿no? Luego, panacea es curación. La segunda es Igeia, se queda con la prevención, la higiene, también suena el nombre, ¿verdad? Los otros dos ni os suena, que no. Epione era su mujer y se encarga de lo paliativo, de quitar el dolor, del alivio. Y Telesforo se encarga de la rehabilitación. Es decir, que los saberes médicos se desgajan en curación, prevención, rehabilitación y, digamos, lo sintomático, lo paliativo. ¿Qué cuentan los griegos? Pues que, lógicamente, hay una guerra entre los hijos. A ver quién maneja el cotarro. Y que está claro que Panacea gana por goleada a Igeia, a la prevención. Y esto es pobre. Epione y Telesforo ni se les espera. Cuando vi esto, cogí el currículum de la Facultad de Medicina y dije, bueno, vamos de las clínicas. Pues la verdad es que el currículum es 80% Panacea, 10-15% prevención, un 5% Epione y Telesforo rehabilitación. Hay una asignatura optativa que es rehabilitación, pero la mitad de los años no se da porque hace falta 10 alumnos y la mitad de los años no se cubren 10 alumnos, ¿vale? ¿Qué habría que hacer en realidad? Pues resucitar a Asclepio, volver a que de alguna forma los médicos tuvieran en la cabeza delante de un paciente que no vale solo curar, hay que curar, prevenir, rehabilitar y aliviar, y que las 4 funciones son absolutamente igual de dignas, y mientras no nos metamos eso en la cabeza vamos a seguir teniendo un problema. Esta frase
lo que son de mi quinta, pues seguro que la recordáis, que podía estar de actualidad, lo más duro. ¿Os acordáis de una revista llamada Jano? Pues esta frase la escribió un profesor de la Pompeu Fabra hace 35 años en Jano. Y parece que el mundo no ha cambiado, ¿verdad? Bueno, conclusiones. Los españoles vivimos mucho y bien. El sistema sanitario español es muy bueno. Universitario, no, o sea, en los rankings universitarios, la Universidad Española no está como el sistema sanitario. Estamos bastante para abajo. Ahora, ¿qué podemos hacer? A ver, aquí el equipo de Champo y la sociedad. El que jugáis la Liga, el Real Madrid sois vosotros. Yo soy el Castilla. No queréis que Castilla le diga al Real Madrid cómo tiene que jugar. Será el Real Madrid el que diga, así juego yo, Castilla juega como yo quiero que tú juegues. ¿Vale? Y para acabar, pues, que la medicina es una ciencia de certidumbre y una arte de la probabilidad, otra frase de Orles, y acabar con la foto de la John Hopkins, porque Orles no trabajaba solo. Junto a él había un ginecólogo, un patólogo y un cirujano. Nada más y muchas gracias. Paco, ¿tenéis alguna pregunta que hacerle a Paco? Paco, me ha gustado mucho tu charla, siempre se dice esto, pero es verdad, has seguido siendo tan creativo como siempre y tan desafiante. Pero quería plantearte algo que siempre tengo ahí un runruneo, posiblemente sea por envidia o por desconocimiento, pero una pregunta, ¿tú piensas que dentro de 20 años van a seguir existiendo las facultades de medicina? No te esperaba esa pregunta, ¿verdad? No, pero quiero decirte, probablemente tenemos realidad virtual, tenemos cantidad de información en Internet, pero esto no lo digo solo en términos positivos, también digo que lo que estamos enseñando, perdón yo por ponerme también en enseñar, ¿lo estamos enseñando bien? ¿No nos hemos relajado demasiado? Quiero decir, tocar un hígado, yo te puedo decir que los pocos alumnos que he visto, si coges a 15 alumnos, podrás encontrar 15 situaciones diferentes de cómo palpar un hígado. Ya sé que palpar un hígado no es lo peor o lo mejor, pero algo está pasando. ¿De qué depende esto? Se están perdiendo mucho las habilidades clínicas. Por ejemplo, estoy comentando con un jefe de servicio de medicina interna, dice que los residentes llegan y no han hecho jamás un fondo de ojo. No saben mirar un fondo de ojo. Se estamos perdiendo, pero es que no lo estamos haciendo, o sea, y eso que se pierde va a ser muy difícil de recuperar. Lo de palpar el hígado, no, el fondo del ojo. O Antonio Moreno, un oftalmólogo, no sé si lo conocéis, se va todos los años a Guinea, y él me cuenta que al principio llevaba residentes, y se da cuenta de que no le valen para nada. Porque estamos acostumbrando al residente que opere con el microscopio de 5 tela, no sé qué, y va allí a condiciones infra, no sé qué, y la gente no sabe usar. Es mucho más fácil reconvertir un viejo, digamos, a las nuevas tecnologías, que un joven que esté ultra tecnológico a explorar. Eso se ha perdido. Yo creo que el tema de las nuevas tecnologías hay que saber aprovecharlas, en el sentido de cosas fáciles, me explico. Por ejemplo, para diagnosticar una mancha en la piel, pues una lupa y mandar imágenes, o las imágenes radiológicas, para eso sí, pero son para ayudar a diagnosticar. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Sí. Lo que no puede ser que el médico mire más tiempo al ordenador que al paciente. Y eso está pasando. Hoy es la consulta de atención primaria de Málaga, que me lo cuentan los alumnos, que además es de las cosas que les flipa, que las cosas que ellos no esperan. Sí. Vale. Bueno, esto era un poco provocativo. Sí, Francisco. La pregunta era, estaba leyendo yo por ahí. Un momento, vamos a... mira aquí, sí. Bueno, está claro que poco a poco se va calentando. Hay un chat también abierto. No, ahora no lo puedes decir, un chat abierto para que os comuniquéis a través de Internet. Francisco. Sí.
Estaba leyendo de que algo que me resulta muy curioso y a ver cuál es su opinión. Y es que la enseñanza de la medicina parece que muchos están propugnando que las clínicas estén antes, en los años primeros, y posteriormente todas las morfológicas y funcionales. Yo estoy de acuerdo, pero ¿qué le parece esa propuesta? Yo creo que un médico se puede fabricar, un médico en 4 años. Las policlínicas pueden estar en 2 años y las clínicas en 2 años. Directamente, ¿sabes lo que te quiero decir? Preclínicas, poquito. El problema es que muchas veces en España te encuentras con que las plantillas son las que tienes. España, por ejemplo, hay mucho, como lo hemos explicado antes, tenemos morfólogos muy buenos y además explican muy bien. Entonces es muy complicado incluso para los alumnos que le quiten asignaturas de morfológica, ¿me entiendes o no? Pero en el fondo, la morfología tiene que ser anatomía. Pues un cuatrimestre la da un anatómico, el otro cuatrimestre un cirujano y el otro un radiólogo. No sé si me estoy explicando. Empezar desde el principio con la idea de aplicación. Es decir, que anatómico puro. Yo con un cuatrimestre y el otro para el cirujano y otro para el radiólogo. Y bioquímica, ¿me entiendes o no? Incluso hay países que empiezan a simultanear. Por ejemplo, creo que es Escocia. La primera semana que el alumno llega a medicina, lo manda a un servicio de urgencia. Al duro. Y el 10% se va. O, por ejemplo, en la Pompeu, ahora mismo, en el segundo de medicina, los manda ya directamente a rotarse en tu salud y 15 días tienen que estar en enfermería. Es decir, que rápido, todo el mundo, el tema va por empezar cada vez antes a ver clínica. Y segundo, la filosofía ahora mismo es, vamos a ver, tratar de que haya más conexión entre todas las ciencias sanitarias. Es decir, ¿por qué no formamos con muchas más cosas comunes, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, que lo mismo hay que plantearse que la mitad de esa parte del currículum lo hagan juntos? En la misma clase, ¿me entiendes o no? Es un proyecto de la OMS ahora mismo. Lo llama formar juntos a los sanitarios. Una especie de tema común y después irlos separando. Bueno, pues muchas gracias. Te damos otro aplauso. Gracias. Me voy a sentar ahora. Bueno, pues si os parece, ahora mismo son las 6 menos cuarto en España. A continuación, me corresponde a mí exponer una presentación de la exploración física, aunque he sido muy atrevido y le ha llamado la nueva exploración física, siguiendo también una exposición que había en la reunión de la Sociedad Americana, ¿no?, que me llamó mucho la atención y de la que yo en parte me he surtido, digamos así, ¿no? Pues como decía, son las 17:48 en España. Yo espero estar hablando en esta exposición hasta las 17, hasta las 6:20, como mucho media hora. Si os parece, después no sé si es posible que hagamos un pequeño parón de unos 10 minutos, ¿es posible? Eso nos pondrá aproximadamente las 6:30. A las 6:30 empezaríamos otra vez y ya terminaríamos el último bloque, si os parece. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bueno. Si hay alguien que nos esté siguiendo, que espero que sí, repito, tanto de aquí de la península como de América o de Centroamérica y Sudamérica, pues estupendo, ¿eh? Mi exposición la he titulado La nueva exploración física. Creo que une con lo que acabamos de oír del profesor Francisco Martos en esta disyuntiva que tiene la enseñanza de la medicina. Es decir, la exploración física, en realidad, casi nadie habla de ella. Es algo que nos es consustancial a los médicos y casi nadie habla de ella. Por eso me llamó mucho la atención y digo, pues voy a mantenerla, ¿no? Definimos la exploración física pues como una aproximación a conocer por medio de nuestros sentidos qué le puede pasar al paciente, tanto por el tacto, por la vista y siempre con la intención de no hacer daño, es decir, una aproximación que trata de no hacer daño. Por supuesto, hay un hecho clave, es lo que diferencia el hacer una cosa por hacerla o hacerla como hay que hacerla, que es una actitud activa, es decir, para hacer la exploración física hay que tener la mente concentrada en lo que se está haciendo y lo que se está buscando. Esto es una diferencia fundamental entre los noveles y entre las personas con experiencia. A un estudiante de medicina se le pone a explorar y en realidad lo hace como un acto, digamos, mecánico, porque todavía no ha conseguido refinar
el sentido de lo que está haciendo, porque esa exploración requiere una calibración, es decir, la experiencia se autoalimenta, es fundamental en este tipo de, en este factor que estamos hablando. Hay una metodología, está claro, la semiología, libros de semiología, muchos están en las librerías con polvo, pero en realidad, aunque existe una metodología, no sabemos muy bien hasta dónde debemos llegar. Pero sí hay un factor muy importante, y es que quiero destacar, y eso lo sabemos todos los que llevamos un tiempo, y si no, pues lo quiero manifestar aquí, y además dentro de la filosofía del espíritu del Foro Osler, que la exploración física es un momento extraordinario, como cualquiera de los compañeros aquí presentes sabe, para aproximarse al paciente. Es decir, te puedes comunicar con el paciente te está viendo, tú estás tocando, él te está tocando. Entonces es una forma que tiene el médico, sobre todo el médico ya maduro, de conseguir que se establezca eso que llamamos empatía, que es el primer paso previo incluso a la compasión. Esto, que parece una filosofía simple, yo la considero fundamental. Y además, desde el punto de vista práctico, permite una explicación de qué se le va a hacer, explicarle al paciente qué se le va a hacer y escucharlo también a él mismo, ¿no? La exploración física podemos considerar que tiene fuerzas y debilidades. Tiene fuerzas en el sentido pues que hay una metódica, no debe producir daño, no requiere teóricamente recursos y también tiene sus debilidades. Es decir, pues a veces es la queja fundamental, requiere tiempo, aunque el factor del tiempo es relativo, porque ya sabemos que la exploración física puede hacerse de forma dirigida en ocasiones hacia un problema y el tiempo tiene una alta rentabilidad en cuanto a conseguir información. Tiene también el problema de los falsos positivos, por ejemplo, pero fundamentalmente esas son las pegas fundamentales, y que también tiene algo o mucho de subjetivo, que a veces requiere el apoyo pues de un compañero que te diga si lo que estás haciendo, lo que estás viendo es real o no. ¿Y cuál es la trascendencia de la exploración clínica? Pues bueno, la trascendencia fundamentalmente es, ya lo sabemos, es el hecho de que permite la toma de decisiones. Es decir, además es fundamental porque una vez que se establece esa exploración es como la base del paciente, y esa exploración, esos datos que se han recogido se arrastran y van a determinar en muchas ocasiones lo que es la evolución del paciente. Por lo tanto, es fundamental en ese aspecto. Y desde luego, lo que sí está claro, y por eso lo hemos traído aquí, es hasta qué punto debemos planteárnoslo de nuevo, hablar de estos temas que parecen manidos. Pues yo creo que tenemos que volver a plantear el entrenamiento en estos términos, y plantear cómo nos autocalibramos y cómo la enseñamos. Yo os lanzaría a vosotras la pregunta: ¿debemos hablar de estos temas? Yo pienso que sí. Pienso que sí, porque es una parte muy importante de nuestra actividad. De hecho, prácticamente en el 85% de las reclamaciones que se producen por error diagnóstico en urgencias, al menos en los datos que hay de Estados Unidos, el tema de la exploración junto con la anamnesis se cita como un factor de tanta importancia, ¿no? Ya solo por esto, y lo vemos en la práctica, lo vemos en la realidad. El tema de urgencias, y aquí tenemos un compañero que hoy va a ser homenajeado por ello, es un tema muy duro, muy delicado, donde hay una cadena, donde realmente ya se pone de manifiesto que el diagnóstico no es un punto en el tiempo, es un proceso por donde pasan muchas manos. Y claro, si esa transmisión de la información no es objetivada, si esa no es contrastada, puede dar lugar a equívocos que van a determinar un poco la experiencia del paciente. Y yo pues tengo que ser aquí también un poco provocativo y decir que no lo hacemos bien. Aquí en estos dos esquemas que se exponen, tenéis a la izquierda vuestra, pues son modelos de simulación
modelos de simulación hechos con una técnica con sensores, que después especificaré un poquito. A la izquierda tenéis la palpación de la próstata. La palpación de la próstata, en un estudio que se ha hecho comparando personas menos expertas, en este caso estudiantes, con médicos más expertos, pues se ve claramente que depende de la experiencia el tocar con más frecuencia o no lo que son los lóbulos laterales de la próstata. El estudiante, el menos experto, toca con más frecuencia lo que es la zona central. Y a nivel de ginecología, pues la palpación del orificio cervical no suele realizarse, O sea que son detalles, pero hay muchos. ¿Cuántas pantorrillas a lo mejor vemos que se evalúan, no se evalúan? ¿Cuántas piernas no se ven por no levantar una sábana, por ejemplo? No tenemos que irnos al mundo de los sensores solamente. Este tema de los sensores es quizás lo más novedoso que he visto. No es que sea, digamos, para tirar cohetes, pero sí es curioso porque son unos estudios que durante más de 15 años la doctora Carla M. Puch, que es una cirujana de Stanford, ella ha ido haciendo con modelos de simulación, pues de pelvis o mamas, ha colocado en esos modelos, en zonas concretas, sensores, y también en las manos de los exploradores, sensores, y ha determinado qué zonas determinadas de la anatomía se tocaban, con qué fuerza y de qué forma. Y ha sacado algunos detalles que voy a sacar aquí, pues como un poquito de la nueva exploración. Es decir, son datos que nos permiten pues ir avanzando algo en estos temas, ¿no? De hecho, si nos ponemos en el tema del cáncer de mama o de palpar un nódulo en un modelo, en una simulación de un nódulo en una mama, pues ella ha visto que a la hora de la detección, de la probabilidad de detectar un nódulo en una mama, es muy importante. A la izquierda, la fuerza. Es decir, no es lo mismo hacer... De hecho, hay un nivel determinado de fuerza que hay que practicar, no ya solo en la mama, como sabemos, sino a otros niveles para poder detectar un nódulo. Más, por ejemplo, si tenemos debajo un esqueleto, como lo tenemos, ¿no? Los nódulos periféricos o subcutáneos tienen debajo el esqueleto. Si no se hace una determinada fuerza que está calculada, no vamos a detectar ese nódulo. También la palpación. La palpación previamente tiene otro enfoque que es la búsqueda. Es decir, primero está la búsqueda en la zona amplia y luego la palpación. Y la técnica de palpación es importante. En inglés pues sería una palpación un poco búsqueda, como cuando uno va buscando en la oscuridad en un sofá una moneda perdida, ¿no? Y también la búsqueda en nivel circular con una determinada presión es más efectiva que lo que ella llama, y lo que creo que si yo lo he observado, vosotros y vosotras también lo habéis observado, que es lo que llaman la palpación del tocador del piano. Yo me llama mucho la atención porque, por ejemplo, tú le dices a un estudiante de medicina, pobrecillo, siempre lo usamos como ejemplo, pero es con todo el cariño, que palpen, por ejemplo, en oncología, el hueco supraclavicular, que es tan importante, o los ganglios laterocervicales. Y es curioso porque ellos y ellas tienen la costumbre de hacer una palpación. Tenía un vídeo, pero el vídeo no marcha. La palpación como si fuera un tocador del piano, es decir, tocan con los dedos separados y de forma intermitente. Yo también lo hacía al principio. Entonces yo le indico, y parece que coincide con lo que se va aportando con estas técnicas, ¿no?, de sensores, que es mucho mejor la palpación con la mano como unificada y a una determinada fuerza, ¿no? Ya digo que el vídeo no se ve, pero creo que se comprende lo que quiero decir, ¿no? En definitiva, tenemos que plantear, pues, cuál sería, podemos hablar, si no de la nueva exploración, vamos a llamar que de la exploración. Es decir, la nueva exploración es provocativo. En realidad lo que tenemos que hablar es de la exploración. Tenemos que hacer una exploración, tomárnoslo en serio, quien la enseña y quien la practica. Yo creo que hay que hacer fundamentalmente, pues hay que definir un mínimo, porque en el mundo profesional en el que estamos, es verdad, de mucha presión, de mucha carga de trabajo, pues tenemos que definir un mínimo. ¿Cuál va a ser ese mínimo? Pues yo creo que sigue existiendo cabeza, tronco y extremidades. Podemos dejar de hacer cosas. Yo, por ejemplo, plantearía
las famosas oleadas ascíticas, que creo que hoy con el uso de la ecografía sería cuestión de hacer un revival de todas estas cosas, ¿no? Y luego también es bueno analizar cómo lo hacemos, creo que es fundamental. Creo que los datos tienen que ser lo suficientemente objetivos como para tomar conclusiones. Entonces es muy importante que no lo veamos como un hecho de una rutina, sino que lo planteemos como algo totalmente serio e incluso así se lo transmitamos a las personas que están aprendiendo. De hecho, aquí he planteado de forma concreta 4 propuestas, que serían: la primera, pues hacer tu propia exploración. Yo creo que esto es fundamental. Muchas veces uno de los problemas que existen es que se asumen. Yo, de hecho, con todo el respeto, lo primero que hago en una historia clínica es me voy a la firma. Es lo primero que hago. Se asume que la exploración ya está hecha y eso no debe ser así, como todos sabemos. Y además hay que hacer un seguimiento de nuestra exploración. En segundo lugar, yo creo que esto viene muy bien para aquellas personas, aquellos compañeros que dicen que no hay tiempo. Los residentes continuamente repiten: no hay tiempo. Yo les digo: no me digáis eso, no me digáis eso. Tiene que haber tiempo, tiene que haber tiempo. Y si no, siempre hay una especie de checklist de urgencias, vamos a llamarlo así, que nunca se debe olvidar. Por ejemplo, no debemos olvidar, podemos dirigirlo, no a todos, pero a la rigidez de nuca, si una persona traga, si una persona se mueve fuera de la cama, o incluso en mi campo de la oncología, si hay un nivel sensitivo de una persona que tenga un dolor, por ejemplo, de la espalda, es fundamental, ¿no? Y esto podríamos ponernos de acuerdo y hacer una task force, como dicen en inglés, y ver qué parámetros mínimos deberíamos de incluir, ¿no? Fundamentalmente. Y siempre objetivar datos. Yo creo que la exploración es una situación de humildad, donde debemos de buscar a un compañero si no tenemos claro lo que hay, y objetivar lo que pensamos que hemos detectado. Y por supuesto, es una búsqueda activa, como ya he dicho antes, donde debe haber un equilibrio entre una exploración general y una exploración dirigida. ¿Y qué es una exploración dirigida? Yo creo que cualquier persona del ámbito sanitario sabe lo que es. Una vez que uno se ha aproximado al paciente, ha hecho un abordaje del territorio, digamos así, pues cuando el problema está localizado, ahí hay que insistir fundamentalmente, ¿eh? Esa es la cuestión fundamental. Porque hoy en día tenemos tendencia, yo digo mucho hoy en día, pero y también lo uno al tema nuestro del Foro Osler. Siempre estoy dando toques porque no quiero que estas charlas sean charlas, digamos, rutinarias, al menos lo intento, y quiero un poco que se remuevan las cosas. Yo creo que estamos aquí para nuestra humilde actividad, que sea para eso. Pero que no ocurra lo que está ocurriendo, que es lo que se llama en inglés el tech trust, la confianza en la tecnología. Todos sabemos que hoy en día muchas veces, antes de tocar un hipocondrio derecho o una fosa ilíaca izquierda, pedimos un escáner, ¿eh? Entonces, esto está haciendo, el desarrollo tecnológico está haciendo que la exploración física esté deteriorándose, lo cual es un error, ¿eh? Entonces, todo además nos sirve, toda exploración, teniendo en cuenta que además la tecnología nos da falsos positivos, pero también nos da negativos porque no puede detectar más. Es decir, un TAC no nos va a ver bien el peritoneo, por ejemplo. He traído un caso clínico porque siempre queremos traer casos clínicos y no queremos ser teóricos, y sobre todo porque el doctor Almeida siempre está detrás de nosotros para esto, ¿eh? Es un caso clínico real de un paciente de un melanoma cutáneo que está en seguimiento sin enfermedad. El paciente, relativamente joven, pues empezó en la consulta con un dolor en hipocondrio derecho, con náuseas y vómitos. Me consultó a mí, que yo era su oncólogo, y yo, pues, lo primero que pensé, porque además tenía una hemoglobina en 9 y pico, tuve lo que se llama un sesgo de disponibilidad. Es decir, a mí a la cabeza me vino algo que me había ocurrido, curiosamente, no es relativamente raro, pero me ha ocurrido varias veces, de ver metástasis a nivel del intestino delgado. El melanoma es una enfermedad que metastatiza el intestino delgado y da anemia. Entonces yo lo primero que hice fue considerar esto y pedirle un TAC. El TAC lo tenéis aquí a la izquierda, no se ve muy bien el corte, se ve un poquito de la vesícula biliar, pero el informe no me era nada concluyente. Esa fue la primera vez.
bueno, analgesia, vi que no tenía la metástasis, me quedé más tranquilo, pero es que 10 días después otra vez vino el paciente a la consulta y yo seguí pensando lo mismo, o si no lo mismo, algo relacionado con la enfermedad. Hasta que afortunadamente el paciente fue al servicio de urgencias y otra persona que no estaba tan obsesionada con el sesgo de disponibilidad que yo tenía, pues le pidió una ecografía y vio lo que teníais a la derecha, una vesícula completa llena de piedras, y en realidad lo que el hombre tenía era un cólico biliar. Entonces ni el escáner fue capaz de detectarlo. Yo confié en parte en la tecnología, a pesar de que le exploraba. Es un poco un círculo quizá demasiado ampliado, ¿no? No es exactamente la definición de Tech Trust, pero sí quiero reafirmar eso, ¿no? Que la tecnología está haciendo que dejemos de hacer exploración física. Como conclusión, para no hacer esto muy largo, pues bueno, yo sigo considerando que el cuerpo sigue teniendo, es fundamental que se explore cabeza, cuerpo y extremidades, sobre todo las extremidades es un problema, porque están con las sábanas, parece una tontería, pero hay que levantar las sábanas, yo siempre se lo digo a los estudiantes, ¿eh? Y hay que inspeccionar y estar activamente inspeccionando. Luego, aquí de lo que se trata es de hacer, que no voy a decir nada a los que ya sois expertos, pero una combinación entre una exploración general y otra dirigida, y hay que hacerlo en un tiempo como el que va a un concurso y tiene un tiempo. Esto es así, porque es verdad que el tiempo es oro en nuestro medio, pero es oro también para el paciente, Y sobre todo es un punto fundamental para pedir ayuda, objetivar nuestros hallazgos, aunque seas un experto. Y no hay mayor experto que el paciente. Como he dicho antes, el paciente siempre nos va a poder ayudar. Parece una obviedad o parece algo que se dice por decirlo, pero es cierto. Cuando tú le preguntas y no sabes, ¿usted qué piensa o dónde le duele exactamente? ¿O usted qué cree? Ayuda mucho, ¿eh? Por lo tanto, aparte de este concurso del paciente, como ya dije, es un momento para la comunicación médico-paciente y que no sea solo visto como una pura actividad rutinaria, ¿eh? Y la nueva exploración física es la exploración física. Lo único que debe ser nuevo es que debemos de seguir hablando de ella, que nos lo debemos de tomar en serio, que la enseñanza se debe hacer con más normatización y que debe haber más controles de calidad porque el paciente, que los pacientes tarde o temprano somos todos, nos jugamos mucho. Y ya pues prácticamente nada más, ¿eh? Aquí tenéis los datos. Agradeceros vuestra atención y si queréis alguna pregunta o colaboración. Yo soy... Me encanta. Ven aquí. Bueno. Esto, que me ha encantado la exposición, magnífica, porque es una espinita que yo tengo clavada en la actitud de los nuevos médicos ante un enfermo, no solamente por la exploración, sino por la historia clínica, que dice motivo de asistencia, dolor abdominal, y ya está, esa es la historia clínica. Automáticamente pasa una exploración que muchas veces está ya programada, normal, le dan el botón, exploración normal, para pasar luego a las complementarias donde me refuerzo, me apoyo, o la sociedad me exige, o el enfermo me exige. O nosotros mismos les exigimos, porque a lo mejor estás poniendo el caso clínico y la semiología de la exploración, nosotros no la saltamos y estamos esperando que haga el escáner o la radio o la ecografía para ver si tiene litiasis o es el melanoma o no. Estamos amparándonos en la técnica y le estamos fortaleciendo al aprendiz, digamos, a que se salte una serie de escalones antes de llegar a un diagnóstico. Las exploraciones creo que hay que hacerlas porque el enfermo te ayuda, el enfermo no es lo mismo la comunicación que estableces con él explorando al enfermo, sino los datos que tú sacas en palpar ese abdomen. No es lo mismo que me diga que le duele el abdomen, que yo explore la intensidad de ese dolor, la profundidad de ese dolor, la irradiación de dolor, que me ayudará mucho al diagnóstico. Perderé tiempo,
pero probablemente ahorraré otras técnicas que el enfermo va a perder haciéndose radiografías y cosas a lo mejor que no son tan útiles, y a nivel económico pues probablemente sea un ahorro si va mucho más dirigido. Creo que debemos, para terminar, insistir en los nuevos médicos en que hagan más hincapié en las exploraciones. Sí. Me ha encantado mucho la charla, me ha gustado mucho. Totalmente. Bueno, buenas tardes. Estamos en la 9ª reunión del Foro Osler. Gracias a las personas que han venido aquí y a las que nos ven desde fuera, tanto de aquí de la península como en América. Obrigado también. Y vamos a seguir ahora exponiendo la encuesta del grupo Prodiagnosis, que ya he dicho antes que era el grupo de iberoamericano, un poco la extensión del Foro Osler, que reúne a profesionales de diferentes países, ¿no? Con esta encuesta, que la englobamos en lo que llamamos el proyecto Magallanes, porque al principio hemos lanzado también las preguntas en castellano y en portugués, aunque las respuestas obtenidas en habla portuguesa han sido muy bajas. O sea que es más representativa de España fundamentalmente y de América. Es una encuesta que hicimos concretas relacionadas con lo que es el razonamiento clínico, cómo se aborda al paciente. Pues le preguntamos cómo actúas en la anamnesis, es decir, cómo abordas al paciente cuando contactas con él para intentar conocer lo que le pasa. Y básicamente los residentes, lógicamente, utilizan la probabilidad. O sea, ellos van a buscar aquello que es más probable en el medio en el que están, lo cual es lógico. Hicimos una pequeña diferencia, si interrogan, si van dirigiendo o si solamente van buscando datos un poco más abstractos de probabilidad. Y también al mismo tiempo, en un porcentaje de un 20 y tantos por ciento, un 27%, van buscando síntomas claves que le permitan diferenciar unas enfermedades de otras. En cuanto a la pregunta de cómo te haces la idea inicial del paciente, es una pregunta un poco abierta, pues la mayoría de ellos, lógicamente, en un 53% utilizan la semiología, es decir, los datos de anamnesis y de exploración física, seguido por el intento de clasificar el problema dentro de un síndrome. Y una cosa interesante es que en un porcentaje de un 9%, pues intentan trabajar en equipo, lo cual está bien, porque realmente esto sí que es un hallazgo prometedor, porque la medicina cada vez más, incluso el proceso de diagnóstico es en equipo. Entonces es un factor a tener en cuenta. El resto, pues decía que actuaban fundamentalmente basado en la fisiopatología y en la experiencia. En cuanto a cómo haces un diagnóstico diferencial, pues la mayoría de ellos contestaron que hacían comparación, y esto se le preguntaba, estaba metido entre las preguntas, con esquemas mentales, porque dentro de las hipótesis de cómo se almacena la información en el cerebro, pues este es uno de los modelos que existen de esquemas mentales, es decir, de modelos abstractos, vamos a llamar así, obtenidos por varias experiencias clínicas, que cada uno lo hacemos de forma diferente, pero curiosamente la mayoría lo hacía desde este punto de vista. Luego seguía siendo importante el tema de un listado de probabilidades y la agrupación en síndromes, y el resto hacían algoritmos, incluso algunos seguían una intuición. En este tema de esquemas mentales, cuando lo comenté con una compañera de Madrid del Foro Osler, que es Ana Sánchez, me hizo una pregunta, dice, qué raro, ¿no?, que los residentes comparen con esquemas mentales, ¿no? Parece que sí hemos dicho que eran sobre todo R1 y R2, que ya tengan esquemas mentales, pero bueno, es cierto. Y mi respuesta, que me salió así, que no sé si es real, es preguntarme, ¿son esos esquemas mentales de un determinado proceso reales o son esos esquemas mentales, están bien consolidados? La verdad, no lo sabemos. Y sí es un desafío a la hora de la formación, sobre todo dentro del mundo de la residencia, porque tenemos la responsabilidad que esos esquemas que los compañeros que están formándose como especialistas cogen sean realmente los adecuados. Es decir, que aquí también el factor de control de calidad es muy importante.
preguntas más concretas como ¿cómo diferencia entre enfermedades incluidas en un síndrome? Pues eran preguntas cerradas, eran 4 o 5 preguntas a una sola respuesta y el 70% decía que buscando un signo o un dato clave, lo cual parece racional. Esto, desde el punto de vista de la racionalidad, me gusta, pero volviendo a la exposición de la enseñanza de la medicina, realmente en la formación médica enseñamos de esta forma, es decir, enseñamos a los alumnos de medicina a aprender a diferenciar con datos claves, o lo que hacemos es el modelo de llenar el cubo del cerebro con información y que ya poco a poco se vaya uno debatiendo como pueda y que al cabo del tiempo consiga encontrar esos datos claves. No sé si me explico. Ellos lo buscan, pero no sé hasta qué punto me llamó esto la atención. Entrando en uno de los temas que nos interesa en el foro Osler, que es el tema del error de diagnóstico, pues la mayoría de ellos, y está marcado en color morado, consideraban que un 62% son prevenibles, lo cual es cierto. Es decir, el error diagnóstico es conocido que es una de las facetas del error médico en general, que es de las más prevenibles. Esto se han hecho estudios incluso en España en este aspecto. Sin embargo, una curiosidad que a mí me resulta llamativa es que, marcado en color rojo, el porcentaje del 33%, pues cuando le preguntabas que si se podían corregir con más medios materiales, ese 32% decía que sí, lo cual me hace pensar, en un análisis así muy preliminar, que el concepto de la etiología, digamos, de las causas del error diagnóstico no están totalmente asumidos por esta población, porque se asume que con más medios materiales el error diagnóstico disminuye, cuando todos sabemos que hay una interrelación entre el sistema, el lugar de trabajo y la mente del propio médico a la hora de tomar decisiones o de enfocar el problema diagnóstico. En cuanto al razonamiento clínico, pues todos consideran, la mayoría, que está en amarillo o en naranja, que efectivamente es un proceso mental, es un proceso, una actividad, pero sin embargo, bastantes de ellos, un 18%, lo confunden con la propia práctica clínica, no saben diferenciar el tema del propio proceso de actividad mental con la diferencia sobre el propio el razonamiento clínico. Y otros también lo confunden con lo que es el propio juicio clínico o diagnóstico diferencial. ¿Va quedando claro un poco la exposición? ¿Sí? Bueno, pues como resumen, digamos, yo diría que los residentes, a la hora de plantear la anamnesis, ellos utilizan mucho la probabilidad. Es decir, cuando preguntan van pensando lógicamente en los procesos más prevalentes, lo cual es positivo. A nivel de establecer un modelo mental, que sería el segundo punto, pues sobre todo utilizan los datos de la semiología y el intento de agrupar los hallazgos en síndromes. Y cuando plantean el diagnóstico diferencial, fundamentalmente, y esto es un hallazgo que en mi opinión llamativo, que nos obliga a que a la hora de enseñar lo que enseñamos en la clínica a los compañeros que se están formando, su idea sea correcta, pues se basa mucho en esquemas mentales, muchas veces establecidos por ellos mismos, posiblemente. No olvidemos el gran acceso a la información que tenemos hoy en día, pero también sigue siendo importante la probabilidad y el hecho de la importancia de los datos claves para diferenciar entre diferentes enfermedades incluidas dentro de un mismo síndrome, lo cual a mí siempre me hace pensar que la formación debería empezar o debería de buscar este camino, esta raíz, del lugar de ser totalmente informativa o de hacer el típico diagnóstico diferencial que siempre quedaba en un pequeño párrafo al final de un libro, o si vemos cualquier libro de medicina también, todavía hoy en día, clásico. El diagnóstico diferencial ocupa un párrafo donde es una exposición relativamente prolija, más o menos, pero
no existe esa claridad que quizá la mente necesita para algunas personas. Y sobre todo, lo que yo creo que queda claro de esta encuesta es que los residentes piensan diferentes o tratan de enfocar la clínica de forma diferente según diferentes grupos. No son todos iguales. Hemos visto que hay unos que piensan más en esquemas, otros piensan más en agrupar en síndrome, otros en probabilidad. O sea, no son un grupo uniforme y hay que tenerlo en cuenta a la hora de la formación. Algunos detalles sueltos, llamativos, pues por ejemplo, un 7% decían que ellos no volvían a elaborar la historia clínica, un 20% solo, digo solo, pero también lo hacemos todos los demás, utilizan un apoyo informático al diagnóstico de búsqueda para saber qué puede tener el paciente, lo cual considero que es bajo, aunque no está medido en adjuntos, digamos. Un 16% utilizan algoritmos para diferenciar entre enfermedades y, curiosamente, hay un 62% que dicen que pueden reconocer un diagnóstico al instante. Como pensamientos finales, pues diría que los residentes, sobre todo en esta encuesta, se manifiesta que siguen confiando en la probabilidad como un medio de enfocar el problema clínico. Sigue siendo importante, desde mi punto de vista, en un análisis preliminar a la hora de la enseñanza, los conceptos de datos claves y diferenciadores, y debemos asegurarnos que esos esquemas que se establecen en el cerebro de los residentes, que les sirven para hacer los diagnósticos diferenciales, sean correctos y tengan cierto control de calidad. Hay otros muchos más datos. Creo que es un camino para enfocar un dato más de la formación y bueno, lo seguiremos depurando los datos y nada más. Si queréis preguntar algo. Bien, pues agradecer al grupo también de Prodiagnosis, vuelvo a repetir, el grupo iberoamericano, vuelvo a repetir a la doctora Edita Falcó, a doctora Diana Rodríguez también de Perú, a la doctora Perla Carmen Lovera de Paraguay, a la doctora Mawina Campos. Hay también compañeros de Brasil que tienen un blog que es el blog Raciocinio Clínico, que es un blog excelente de razonamiento clínico, los doctores Leandro Diel y Fabricio Prado, que son también, es un blog magnífico, ¿no? Y muchos otros que me olvido, ¿no? Quería hacer algunos comentarios, ¿no? Sí. Bueno, pues dar las gracias, ¿no?, a todos los asistentes también. Me estoy planteando con este tipo de trabajo, ¿no?, que realmente conocemos muy poco del funcionamiento mental de los compañeros que tenemos alrededor, y eso es muchas veces llamativo, ¿no? Porque todos somos tutores de residentes, tenemos enseñanza mucho en la universidad, somos clínicos de trabajo clínico y realmente existen pocos trabajos en la literatura. Yo cuando estuve revisando las aportaciones del grupo, en los cuales se sistematiza cómo funciona la mente de trabajo diario del residente, del MIR, ¿no? Y los puntos de debate que ha puesto aquí Lorenzo, yo creo que son muy interesantes, ¿no? La heterogeneidad, cuando teóricamente parece que es un modelo en el cual nos forman igual en la universidad, las residencias son patrones como muy sistemáticos, sin embargo, traduce que el pensamiento del médico en formación es muy heterogéneo, con diferentes grados de asimilación de conocimientos o de patrones, incluso de ayudas tecnológicas, ¿no? Entonces, esta encuesta tiene un valor para mí de fotografiar cuál es la situación real ahora mismo, ¿no? Y abriría el debate de si es necesario que sea más sistemática, a lo mejor el modelo de enseñanza a la hora del MIR, ¿no? O una cosa que surge históricamente en las comisiones de docencia es si hay que hacer un examen. O sea, un examen, no en el concepto clásico de conocimiento, sino probablemente de metodología. Igual hace falta establecer un poco, conocer ese patrón, igual que todas las empresas tienen pues los psicotécnicos con los cuales conocen el perfil de los profesionales. A lo mejor nosotros deberíamos pasar, ¿no? Y ya no digo solo los MIR, quizá también todo el resto de los profesionales, como una especie de psicotécnico de por dónde son nuestros patrones de comportamiento, cómo se comporta a la hora del diagnóstico un médico. Pues sería algo positivo, creo que para el funcionamiento en general de la institución y sobre todo para los pacientes, ¿no? No sé qué te parece a ti.
yo creo que esto efectivamente lo de la heterogeneidad es que es una cosa que se ve y que yo creo que en la vida diaria es así. O sea, nos gustan unas cosas, nos gusta otras, los cerebros son diferentes. Centrando en el problema de la formación, a mí rápidamente me viene a la cabeza la palabra educación médica. De hecho, hay una revista española que es de educación médica, muy, muy bien llevada. Pero primero de entrada, educación médica es una traducción literal del inglés, porque en realidad debería ser enseñanza médica. La educación tiene otro componente en castellano. No es una traducción, en mi opinión. Sé que esto es rizar el rizo, pero creo que sí, que esto la formación debería de cómo enseñar a pensar en medicina, cómo decidir, se debe profesionalizar más. De hecho, hay cátedras de educación médica en la Universidad de Navarra, la doctora Leire Arbea, que no conozco personalmente, pero que la sigo en Twitter y me parece excelente. Y también en la Facultad de Medicina de Málaga hay una cátedra de educación médica. Lo que pasa es que creo que todas estas cosas no debemos de convertir otro silo más. Es decir, esto no puede ser un silo. La formación es tan transversal que no es solo cuestión... Puede haber un núcleo de donde nazca la fuerza para que eso sea una actividad, digamos, normatizada. Pero no puede haber un silo. Y vamos a ver si nos vamos a convertir en más silos con ponerle nombre a cosas. De hecho, hay instituciones internacionales de educación médica. Lógicamente me parece bien, ¿no? Pero creo que, y eso aquí siempre lo hemos hecho en el Foro Osler, ¿no? Debemos de bajar un poco a la transversalidad y a la tierra un poco. No sé si te he contestado. Bueno, mi pregunta era un poco más concreta, ¿no? Era básicamente, tú, después de la experiencia del manejo de este cuestionario, ¿crees que podría ser una sistemática a la hora de pasar el primer año de formación, que se le pasaran a todos los médicos en formación para tener un dato como mucho más objetivo de funcionamiento? ¿Qué aportaría, ¿no? Si la institución lo asimilara, por ejemplo. Yo creo que sí, yo creo que hay que hacer esto, por ejemplo, pues incluso con ejemplos de la vida diaria. O sea, hay que un poco, no se trata de clasificar a las personas, pero sí se trata de ver un poco cuáles son los patrones prioritarios de toma de decisiones de las personas. A lo mejor un individuo de 19 años, 18 años, que es cuando se empieza a formarse en medicina, hay que saber si está acostumbrado a diferenciar entre datos claves o tiene una capacidad diferente, mucho más integradora. Ven para acá, mucho más integradora y lo ve de otra forma como conjuntos, no lo sé. Quizá esto nosotros nos supera. De seguro que hay teorías de enseñanza y de educación. A ver si Francisco nos aclara algo más. No, por supuesto. Lo mío es una pregunta, pero que creo que es así. Yo lo que me he preguntado siempre, ¿por qué en medicina no hay asignaturas metodológicas? Voy a tratar de elaborar un poco más la pregunta y respuesta que es para mí. El psicólogo es un metodólogo, el sociólogo también. El biólogo es un metodólogo y está incluido en su grado máster. Sin embargo, en medicina parece que viene dado por ciencia infusa, que en este caso el que va a salir como médico ya es metodólogo por el hecho de estar esos 6 años o incluso en el MIR. Oiga, mire usted que las personas somos personas, necesitamos esa ayuda desde afuera, que es la metodología, que es el método científico y que son otros métodos científicos. No están, incluso diría más, la medicina puede cabalgar entre la biología y la cultura. No sé, se me ocurre decir eso. Pues como biólogo bien, pero ¿y la parte de la cultura? ¿Eso cómo se articula? ¿Eso lo han pensado alguna vez? ¿Irresoluble el problema? Y resumiendo, ¿por qué no existen asignaturas de metodología? ¿Por qué no sale como metodólogo, igual que los demás, grado máster? En este caso, el licenciado grado máster en medicina. Me parece muy interesante la consideración. Está claro que quizás es pensar lo que estamos haciendo. Yo creo que es lo que son siempre, lo que digo, la raíz de nuestras reuniones, ¿no? Pensar lo que estamos haciendo. Quizás tenemos que cambiar, ¿no? ¿Tú tendrías más cuestiones a plantear? Un poco también agradecer, ¿no?, a las personas que nos están siguiendo a través de las redes, participando en el chat. Sí, a nuestro compañero Iñaki. Iñaki, al que saludamos, Iñaki Sánchez de Amezo, sí. Un poco que también aporta esta información a través de las nuevas tecnologías, ¿no?,
pues ha destacado el papel que cree desde la formación que tenemos a la hora de cambiar estas cosas, ¿no?, que estamos planteando como puntos críticos, ¿no? Y establecer también, o nos pregunta a través del chat, si el tema del ecógrafo ya son las manos o no son las manos, ¿no? Y hasta qué punto también no adaptar la tecnología que tenemos disponible, pues podemos pararlo, ¿no? Hasta cuánto se puede parar, ¿no? O cómo modernizar la exploración clásica con nuevas técnicas, ¿no? Yo estoy hablando demasiado aquí. No quería, pero bueno, estamos aquí sentados. Me das pie a que lo que yo he hablado antes de la exploración, está la palabra simulación. La palabra simulación va a ir cogiendo vuelo cada vez más en medicina como un globo. Ahora, a mí me parece muy bien si está acoplada a lo que estamos hablando, si le damos sentido hacia dónde queremos ir, porque simulación por simulación no es más que otra habitación más. Aquí yo ya no voy a tener pelos en la lengua, es decir, todo lo que se haga tiene que tener un sentido orientado hacia un resultado. Si no lo tiene, sí, algo lógicamente es interesante, pero es igual. El ecógrafo, pues no sería yo el más adecuado para... quizá hay algún compañero en urgencia, vosotros lo estáis utilizando, ¿no? Yo desde fuera, pues bueno, me parece bien, pero al mismo tiempo también veo que el grado de complejidad de una ecografía, aunque parezca una cosa simple, donde tenemos el tema de los falsos positivos, sobre todo falsos negativos, ¿no? ¿Quién se hace responsable de eso? O sea, todo requiere control de calidad. No se puede decir que por ya instaurar el aparato, que es lo que los residentes han manifestado con el error de diagnóstico. Ellos piensan que, o al menos ese grupo de residentes, que no me